Retomamos la actividad académica con la ponencia del ingeniero Harlis Flores Airiarte de Districandelaria, denominada Sostenibilidad en la industria de los lubricantes marinos, caso de éxito, BIC ARC Simón Bolívar. El ingeniero Harlis Flores es ingeniero mecánico con más de 13 años de experiencia, especializado en lubricación y mantenimiento de equipos en los sectores marinos, minería, flotas y oil y gas. Su experiencia se centra en la integración de herramientas y estrategias tecnológicas para anticipar y prevenir fallas relacionadas con la lubricación, el desgaste y la fricción. Ha desarrollado y ejecutado soluciones innovadoras para optimizar procesos industriales y gestionar activos sostenibles. Adelante, señor Harris, el escenario es todo suyo. Listo, inicialmente arrancamos con la agenda. Vamos a conocer las responsabilidades que tenemos actualmente en el tema ambiental, las obligaciones, los compromisos, riesgos de la innovación, que es como la tarea más importante que ejecutamos con el BIC M. Simón Bolívar, necesidades, planeación, operación, análisis de resultados, que fue lo que llevamos después de muchas reuniones que tuvimos para este proyecto. Listo, responsabilidad ambiental. Básicamente, cuando nosotros hablamos de la industria 4.0, nos enfocamos en qué. El pilar fundamental de la industria 4.0 es el impacto ambiental, del cual nosotros somos directamente responsables. Un segundito, ya. Del cual nosotros somos directamente responsables. Actualmente, las emisiones que hay en el mundo de CO2 equivalen a 37.5 millones de toneladas, 12.000 más que en el año 2020. Nosotros, como especie, deberíamos mantener un equilibrio con el ambiente, que es lo que va alineado a la sostenibilidad a nivel ambiental. Que va en función de qué tanto impactamos nosotros nuestros medios y nuestros recursos. Actualmente tenemos un impacto ambiental bastante alto. Nosotros ese impacto ambiental lo empezamos a medir con una unidad que se llama huella de carbono. La huella de carbono mide los gases de efecto invernadero, GEI, o los greenhouse gas en inglés, y uno pensaría que el padre de la producción en masa fue Henry Ford hace 111 años, pero realmente somos nosotros hace 150 años. Lo que más producimos en masa son gases de efecto invernadero. Estos gases son los gases que hay en todo lo que hacemos, en la producción de equipos, en el transporte, todos los gases que emitimos en la transformación de materias primas, y actualmente, ahorita mismo estamos produciendo gases de efecto invernadero. Entonces, ¿qué hacen estos gases? Calientan y se retienen en la atmósfera, y ¿qué hace? Que pues las temporadas de calor sean más largas. No es que haya más calor, es que los días calientes son más largos y los días de lluvia son más intensos. Entonces, básicamente, somos uno de los mayores productores de CO equivalente en el mundo. ¿Cuáles son estos gases? CO2, óxido nitroso, metano, y hay 3 gases en especial que atacan químicamente la capa de ozono, que son los halocarbonos, perfluorocarbonos y los fluorocarbonos. Entonces, aquí estamos viendo en la tabla, lo voy a señalar, el 42% de las emisiones que se producen en el ambiente están relacionadas directamente con la producción de electricidad. ¿Listo? Gracias. ¿Por qué? Porque el 60% de la energía que nosotros consumimos en el mundo viene de la quema de combustibles fósiles, carbón, gas natural. El otro 22% está destinado a la parte de transporte, en el cual somos partícipes nosotros aquí, y el que vamos a hablar y detallar más adelante. Entonces tenemos una participación actualmente en el sector marino del 11%. Estamos peleando con el sector de la aviación, pero a futuro, estas son unas mediciones de la EIA, pero se espera que para el próximo año
sean mucho mayores, ya que hay un tema bastante importante, que es el tema del comercio electrónico. Entonces, ¿quién no ha visto, a quién no le llega un mensaje de una caja de herramientas de 300 piezas por 150.000 pesos, 100.000 pesos? Entonces ya todos somos Temu Lover y Shein Lover. Entonces, todo el tema de este auge del comercio electrónico ha hecho que para este año esa misión sea mucho mayor. Se estima, según la revista Forbes, se estima que que entre estas dos compañías se mueven 9.000 toneladas de mercancías diarias. Eso pueden ser más de casi 2 buques, 88 aviones Boeing 777. Entonces, el impacto ambiental de nuestro sector para el próximo año va a ser mucho mayor. Tenemos el tema de las otras industrias, que son la parte agrícola y el uso de suelo, entonces la ganadería, la producción de productos alimenticios. Este tipo de sector económico contribuye a un 9%. El último ya es el sector comercial y residencial, que son nuestras casas, todo lo que nosotros consumimos, que se pensaría que no consumimos nada, pero el simple hecho de usar energías para la generación de calor y para la generación para enfriar, para los refrigeradores, el uso de estos gases, también afecta directamente el tema del impacto de la huella de carbono. Lo bueno del sector en el que nos estamos moviendo ahora es que, a pesar de que solo aportamos el 11%, eso puede ser un 2.8% de la generación total de CO equivalente, está aproximadamente sobre el rango del 1.000.000 de toneladas de CO. Entonces, no es muy alto, pero lo bueno y lo importante de nuestro sector es que somos los que más hemos desarrollado investigación en este campo. Entonces, aquí es donde entra el tema de las obligaciones ambientales. Nosotros, como mayores productores y productores en masa del tema de CO equivalente para el monto de gases de efecto invernadero, tenemos compromisos para el 2050. Las Naciones Unidas crearon un ente que se llama la Organización Marítima Internacional, que ve y regula el tema de la generación de GEI, de gases de efecto invernadero. Ellos se encargan, o su responsabilidad principal es que este transporte sea limpio, seguro y sostenible. Entonces, arrancamos con el 1997, no se ve corrido. Arrancamos con las resoluciones. Entonces, vamos avanzando en el tiempo, después de que se crea una resolución, pues ya se empiezan a implementar y a medir estas resoluciones. En el 2013, que es como el año más importante, se crean dos herramientas súper importantes, que es la EEDI, que es la Energy Efficiency Design Index. Ella se encarga del diseño realmente de todas las embarcaciones para el tema de reducción, medición del impacto de la huella de carbono. Y se crea también otra herramienta, que es la SEMP, que es la Ship Energy Management Plan, que es un plan que se encarga ya de medir realmente el tema del impacto de la huella de carbono. Entonces tenemos dos entes, uno que regula el diseño y otro que regula los procesos. Más adelante todos estos procesos van evolucionando y se van empezando a medir. Hay unas medidas que son a corto, mediano y largo plazo. Se trazan medidas a mediano plazo a corto plazo hasta el 2023 y se van midiendo en el tiempo. Para el 2019 se fortalecen todas estas dos herramientas que teníamos ya creadas en años anteriores y se da paso a un fondo de investigación. Entonces se crea un fondo de beneficio, el cual se reúne dinero solamente para investigar el tema del impacto de la huella de carbono y los GEI. Seguimos con la EEDI, empieza a implementar fases. Ellos lo dividen en 3 fases, fase 1, fase 2 y fase 3. Y el tiempo es reducir del 10 en el 2015, el 20 en el 2050, para el 2020 para el 2025 se tiene implementado una reducción del 30%. Entonces, tratando de buscar realmente la emisión de 0 gases de efecto invernadero. 16. Nosotros tenemos compromisos ambientales. Aquí es donde se reparten las responsabilidades de estas dos herramientas. Tenemos la
EDI, que se encarga del diseño, como ya lo hemos dicho, ella comparte casi el 40% de esta responsabilidad de llevar las emisiones a cero. Tenemos las operaciones, que las mide la SEMP. Entonces, operacionalmente, tiene no tanta responsabilidad como el tema de los diseños. Entonces, todo este trabajo que se viene haciendo con regulaciones va soportado con la parte de ingeniería y la parte de nuevas aplicaciones navales. El resto, que es donde se recalca, digamos, la mayor importancia, es en el uso de nuevas tecnologías y nuevos combustibles alternativos para la propulsión de los equipos. Entonces, la EEDI, digamos que reparte, hace un estudio y reparte muchas de las responsabilidades que tienen parte de las operaciones y del buque en esta generación de gases de efecto invernadero. Entonces, la gran mayoría, como pueden ver, está enfocada en el tema de uso de energías alternativas, uso de cero emisión, de energía eléctrica, uso de gases como GNL, GLP, biofuel de tercera generación. Las otras las reparten en el tema logístico. Entonces ya tenemos aprovechamiento de la optimización de los viajes, un manejo logístico de inventario y de transporte. El otro está en un estudio que va entre la velocidad y la capacidad de carga de los buques. Y el otro va en el diseño como tal del casco y un tema de investigaciones de incrustaciones. Nosotros nos enfocamos básicamente en una reducción del 5 al 15%, que son los sistemas de potencia y los sistemas de propulsión. Entonces aquí es donde hablamos del tema del riesgo de la innovación. Cuando nosotros entramos en este proyecto del ARC Simón Bolívar, me perdona ahí por el Operacom. Cuando entramos en este proyecto del Simón Bolívar, tratamos de decir cómo reducíamos ese riesgo. Estábamos hablando en la primera presentación de los riesgos de la innovación, los riesgos de las nuevas tecnologías. Entonces, básicamente era cómo aportábamos nosotros para reducir y mitigar este riesgo en esta nueva implementación, esta nueva tecnología y todo lo que venía y conllevaba con ellos. Cómo medir y cómo impactaba nosotros con todo el tema, y no solamente era un tema de llenado con lubricante, sino cómo llevábamos esto a éxito y a buen término. Entonces, aquí sí hago un paréntesis y doy gracias a la fuerza, a la ingeniería de la fuerza, a las nuevas adquisiciones o nuevas ingenierías, al departamento de ingeniería del buque Simón Bolívar, porque aquí ya de aquí en adelante yo realmente lo que voy a mostrar son los resultados que ellos tuvieron con todo el tema de las implementaciones. De aquí parte un trabajo engranado, un trabajo afinado, porque tocó integrar todos los departamentos, tanto de Districandelaria como de la fuerza, para poder llegar a punto, porque tuvimos en el transcurso no inconvenientes, impases, sino el tema de que el tiempo era limitado, como el de esta presentación, que me tiene corriente. Entonces, arrancamos con el tema de necesidades, planeación, operación, análisis de resultados. Con estas 4 variables, nosotros ya podíamos mitigar el impacto de este riesgo para que la expedición, que realmente en todo el análisis de datos que tuvimos solamente fueron 1.650 horas de operación para los equipos, pero para nosotros realmente representa un avance tecnológico y un avance de todas las capacidades, tanto de ustedes como nosotros, para demostrar los resultados. Listo. Arrancamos con necesidades. ¿Cuáles necesidades teníamos? Requerimientos del fabricante. Entonces, ¿qué nos pide el fabricante? Lastimosamente, el fabricante, cuando hace estos requerimientos para los equipos, él no tiene en cuenta realmente si el equipo va o no va para la Antártida, si va para el África, si se va a quedar trabajando aquí. Él simplemente hace un requerimiento de las condiciones mínimas que requiere para que el lubricante funcione perfectamente en sus equipos. Entonces, pues, después de tantas reuniones, tantas charlas, llegamos a punto de escoger las recomendaciones que cada fabricante daba y poder evaluar si cumplía con los requerimientos y exigencias que iba a tener el buque en la operación, porque iban a ser bastante altos. Los parámetros de evaluación del lubricante, que ya los conocemos todos, esta mañana estaban hablando bastante del tema de monitoreo. Entonces, ¿qué necesitamos conocer? El estado de la salud del lubricante, la contaminación y la presencia de contaminación, el desgaste si lo hay y una posible solución. Entonces, estos parámetros, ¿cómo los evaluamos? Ya con la Armada se ha hecho un trabajo con la parte Mobile Surf,
tenemos adelantado, ya estamos tratando de llevar un poco más ese trabajo, que es tener mucha información. El éxito de esto es la recopilación de la información. Entonces, entre más información tengamos, podemos ser más asertivos realmente con las recomendaciones y poder garantizar la longevidad de los equipos. El otro tema bastante importante fue la disponibilidad de productos. Después de que hicimos todo el estudio, nos dimos cuenta que el 25% de los productos los teníamos en Colombia, el resto había que importarlos, o sí los teníamos, pero no era de fácil consecución. Entonces, ahí es cuando les digo que no solo un tema de tener el lubricante, de seleccionar el lubricante, sino tener las condiciones para que este producto fuera entregado antes de que el equipo partiera y hacer las pruebas. La planeación la ejecutamos con entrenamientos en campo, entrenamientos al personal, charlas, las cartas de lubricación, que esto también fue bastante extenso. Fue un ir y venir de información, de datos, de aprobaciones, de recomendaciones. Para nosotros es importante realmente que el lubricante sea el correcto, en las cantidades correctas, en el momento correcto. Entonces teníamos que definir realmente si la estrategia de mantenimiento que se iba a plantear inicialmente cumplía con los requerimientos de la operación. Entonces llegamos a un punto medio donde podemos definir estrategias tanto de muestreo como de cambio de aceite, y en esto sí el Departamento de Ingeniería del ARS Simón Bolívar hizo muy bien su trabajo. Para nosotros es importante también integrar todas las estrategias que tenemos nosotros como departamento que brinda soluciones y que va en función de la gestión de los activos, poder integrar esto a las nuevas tecnologías. Con el buque Simón Bolívar teníamos una limitación de que, pues, a diferencia de los otros que navegan y nos mandan las muestras de aceite, digamos que nos llegan a tiempo al laboratorio, podemos tomar decisiones, el buque partía, entonces era muy difícil realmente tener esa información. Entonces pudimos tener unas muestras, pudimos tener una colaboración, la Embajada de Chile nos colaboró y se pudieron entregar unas muestras en Chile, llegaron acá y pudimos hacer un seguimiento total de los activos que estábamos muestreando. Adicionalmente queríamos tener otros análisis, pero digamos que por la premura del equipo del SARPE no pudimos cuadrar, pero pudimos llegar a un tema de monitoreo in sitio. Entonces pudimos dar una solución con respecto al tema de conocer el estado actual del lubricante. No lo podemos tener en línea, no se podía subir a una nube, pero digamos que visualmente las personas encargadas de este equipo tenían la información. Vamos a adelantar ahorita. Para el tema de la operación, esto es la matriz que nosotros llevamos. Inicialmente, cuando estábamos en todo el periodo de asentamiento, hubo equipos que nos presentaron algunos metales elevados, por lo menos los motores propulsores, los motores generadores, pero esto es propio realmente de montajes. Ya con la experiencia que tenemos, nosotros hacemos que cuando arrancamos un motor que ha estado almacenado mucho tiempo, los intercoolers hacen pasivación del cobre, entonces se ven los análisis de aceite y las 3 primeras muestras de aceite nos van a salir con alto cobre. Entonces va a dar una alerta que puede ser un casquete, puede ser un daño, una falla incipiente en el motor, pero no, se le hace el debido manejo y se llega a punto en el que el activo ya queda normal en MobilServ y podemos arrancar. Este fue el sistema de monitoreo Smart Assistant, se llama el sistema de monitoreo remoto, pero no fue tan remoto, fue más bien el sistema de monitoreo en sitio. Teníamos la transmisión de datos solamente al buque. ¿Qué tenemos? Tenemos un sistema, en este caso se escogió la transmisión, del sistema de propulsión. Entonces tomamos aceite, lo llevamos a una unidad de monitoreo, en la unidad tenemos un sensor óptico, tenemos un sensor de temperatura. Entonces morfológicamente nosotros podemos ver la forma de la partícula que está desgastando, si es una burbuja de agua, si son metales, los metales también, dependiendo de la forma, me pueden decir si son de rodamiento, si son por un desgaste adhesivo, si son por un desgaste abrasivo, si son de un casquete. Entonces, morfológicamente podemos analizar la partícula y este análisis morfológico se compartía un software que se llama Smart Assistant y lo podían ver en línea. Las personas que estaban a cargo de todo el sistema de propulsión podían mirar el estado de condición de cada uno de los equipos. El montaje fue relativamente sencillo y no tuvimos muchos inconvenientes con el tema de la transmisión de datos, a pesar de que el buque, cuando instalamos el equipo, ya el buque estaba prácticamente para zarpe, se pudo encontrar la forma de adicionar este equipo al sistema sin ningún inconveniente.
Análisis de resultados que tenemos con el sistema Smart Assistant. Los resultados que nos entregaba al principio que estábamos haciendo las mediciones, si se pueden dar cuenta en la parte 1, había mucho ruido en la información. Entonces, nos tocó colocar un supresor de burbujas. Entonces, hubo digamos que en el tema por la longitud de las tuberías, digamos un tema, no cebamos muy bien la línea, entonces teníamos todavía burbujas atrapadas en la línea cuando estábamos censando y nos arrojaba todo ese tema. Esto fue antes del SARPE, mucho antes pudimos corregir con este dispositivo. La data mejoró y si se pueden dar cuenta, digamos que toda la transmisión de datos con respecto a la contaminación se mantuvo. Hubieron 3 picos particulares y pudimos evidenciar que fueron cuando el equipo pasaba de bajas revoluciones a altas revoluciones en muy corto tiempo. Entonces la temperatura se mantuvo y se siguió el tema del monitoreo. Para los motores propulsores se hizo otro estudio. Esto sí es netamente del Departamento de Ingeniería del ARC Simón Bolívar. Se captó toda la información de la potencia y los consumos que tenía el motor en ese momento. Entonces prácticamente el motor no se fue de paseo, el motor trabajó bastante. Si se dan cuenta, el 50% trabajó a menos de 1000 RPM, el otro 50% trabajó a full rate. O sea, el motor siempre estuvo en trabajo constante. Entonces lo podemos evidenciar con los consumos, lo podemos evidenciar con la tabla de potencia de operación. Lo que ustedes ven aquí a mi mano izquierda es el tema de la tasa de gasto del motor. A pesar de que hubo un trabajo y una operación a full rate, el motor tuvo una tasa de desgaste que tendía a 0. Pues ¿esto qué nos garantiza realmente? En las 1650 horas que evaluamos, el motor no desgastó. Entonces, si nosotros trasladamos esto a la vida útil del activo, se puede decir que estamos aumentando entre 1000 y 2000 horas más de overhaul el equipo. Entonces, eso en el tiempo ya que termine la operación, entonces por lo menos Caterpillar me dirá que son 11.000 horas del mayor o del medium, entonces estaríamos hablando de un poco más. Entonces, la recolección de la información, más que tener un semáforo de que si estoy bien o estoy mal, me va a permitir a futuro poder llevar el equipo a muchas más horas de las recomendadas por el fabricante. Este es el tema del histograma del consumo. Entonces, el consumo del motor me estaba recomendando para la full rate, o sea, para 1600 RPM a 1491 kilovatios, mi consumo debería ser de 196.2 galones hora. Entonces, perdón, 93.1 galones horas. ¿Qué pasa? Que durante la operación nos dimos cuenta que a la rata mayor el consumo estaba por debajo de ese 93, estaba entre 80, 84, 81. Esto era aproximadamente un 3.7% del consumo estimado por el fabricante. Entonces, todo lo que se había estimado en cuanto al consumo de los motores de propulsión estaba dado por las tablas del fabricante. En la realidad, esto fue mucho menor. Entonces, nosotros este motor lo cargamos con un aceite sintético que cumplía con los requerimientos, el Mobil Model 10W40 Advanced Protection, que cumplía con los requerimientos de Caterpillar. No teníamos la evaluación de su funcionamiento a las horas en las temperaturas de operación, pero que a la realidad, realmente cuando medimos todos los datos que pudieron recopilar ustedes, el consumo de combustible fue 3.7 por debajo. Se estimaba realmente que el consumo fuera de 77.000 galones. Quedamos en 74.000 para un propulsor, 74.800, 74.000 para el otro. Y hay un factor de la EPA de corrección para el tema de medición de huella de carbono, que es el 2.6 del kilogramos de CO equivalente por litro. Entonces, si lo pasamos a litros, los 293.000, los 10.351 litros menos que consumimos de combustible solamente para el paquete propulsor, estaríamos hablando de 26.9 toneladas de CO equivalente para un motor y 26.6 toneladas de CO equivalente para el propulsor 2, lo que nos da unos 53.5 toneladas
de CO equivalente menos de lo estimado que se esperaba. Todavía estamos pendientes con una medición todavía total de los motores generadores, que son 3 que también tuvieron un impacto importante, y de las otras tecnologías que hemos implementado. Listo. Muchas gracias. Muchísimas gracias por su ponencia, señor Gracias. ingeniero. ¿En algún personal presencial que tenga una pregunta? Por allá tienen la pregunta. Señor. Ingeniero, muchas gracias por su presentación, muy interesante el tema y sobre todo el éxito de la información que nos presenta, cómo con el aceite sintético se reduce pues o se mejora la optimización del motor para reducir combustible y obviamente el impacto de la huella de carbono. Quisiera hacer una pregunta. Con el tema del monitoreo en tiempo real, ¿qué beneficio, aparte que la tripulación, como lo manifestaste, podía leer o saber los parámetros en los que estaba funcionando sus equipos rotativos, pero este es un ejemplo de uno, o sea que si quisiéramos potencializar este modelo, ¿qué beneficio tendría la flota? Que es lo que yo quisiera saber. Ahorita, bueno, interesante pregunta. El tema de los elementos de los equipos de monitoreo remoto, ahorita, en este caso, puntualmente, lo que hace es una reducción del tema de la incertidumbre con respecto a qué va a pasar con el equipo bajo las condiciones en las que está operando. Entonces, conocer realmente día a día cómo está mi equipo a mí me da tranquilidad y me permite operar más eficiente. Es un tema más de todo de eficiencia como tal, que no se percibe en un tema como monetario o inmediato o a corto plazo, sino un tema más de largo plazo, de saber que tengo un activo al cual puedo exigirle el 100% de la operación. Muchísimas gracias, ingeniero. ¿Alguna otra pregunta o aporte? Ok. Bueno, ingeniero, queremos hacerle un reconocimiento por su participación aquí en nuestro congreso. Quiero llamar, por favor, a mi capitán Carlos Andrés Rosas, quien hará esta entrega del reconocimiento. Ingeniero Harlis Flores, en nombre de la organización del evento, del Congreso, queremos darle este reconocimiento muy sentido en razón al aporte de innovación tecnológico que fue una implementación de un plan de lubricación que finalmente, además de ayudarnos con un zarpe prácticamente con muy poco tiempo para reaccionar, logramos hacerlo de la mejor manera. En el sentido en que ustedes sean más fuertes, las empresas que nos ayudan a nosotros, eso se ve repercutido también o repercute en nuestro desempeño y somos más fuertes nosotros. Y gracias a todas las técnicas que usted mencionaba, pues, y todas las actividades complementarias, podemos dar un parte de satisfacción en el cumplimiento de nuestra misión. Como se lo dije, esto es un detalle que espero tenga usted ya en un sitio muy especial, en su oficina o en su casa. Muchas gracias, por el aporte. Gracias.